Dicen que en distintos momentos aprenderás diversas lecciones. Así que ten en cuenta que lo que compartas podría cambiar. Sigue mostrándome la idea de subir de nivel, subir de nivel, subir de nivel. Puede que sientas la necesidad de compartir mensajes diferentes en momentos distintos. Por eso, sé flexible con todo. Dicen que a tu cerebro le gustan las novedades. A tu cerebro le gustan los cambios y la diferencia, así como las personas y distintas perspectivas. Está dispuesto a dejarte seguir cambiando, lo cual será muy creativo e interesante para ti. Me muestran que millones. Vas hacia los millones. Doy la bienvenida a Brin de Paul al programa. ¿Cómo estás, Brin? Hola, saludos, bienvenida. Encantada de estar aquí hoy. Súper emocionada, gracias. Sí, muchas gracias por venir al programa. Realmente agradezco que estés aquí. Vamos a hablar sobre los registros akáshicos hoy y tú vas a acceder a los registros akáshicos y por lo visto no solo vas a acceder a los registros akáshicos, vas a acceder a mi registro en los registros akáshicos. Vamos a hablar y a hacer preguntas a esos registros no solo un poco sobre mí, sino más sobre el programa y también vamos a preguntar a los registros akáshicos bastante acerca de lo que está sucediendo en el mundo y cómo podemos mejorar y cómo podemos crecer espiritualmente y así sucesivamente. Así que, antes de comenzar, mi primera pregunta para ti es, ¿cómo era tu vida antes de que los registros akáshicos irrumpieran en ella? Esa es una pregunta genial. Me gusta decir que era una luchadora en el mundo espiritual. Quiero decir, siempre he sido una persona sensible, siempre he sido empática, un poco tímida, pero tomé un camino mucho más tradicional, como que siempre me ha fascinado cómo se sienten las personas y me encantan los detalles íntimos de sus vidas. Así que en realidad seguí la ruta de la psicología. Así que tengo como una licenciatura, maestría y doctorado en psicología. Y es ahí donde pensé que iba mi camino. Realmente me encantaba ese trabajo y apenas comenzaba. Así que básicamente tuve una crianza bastante más típica y arraigada, lo cual, según el espíritu, es en realidad una parte importante de mi trayectoria. Así que estaba felizmente inmersa en los primeros años de mi carrera como psicóloga cuando ocurrieron dos cosas que cambiaron mi vida para siempre. La primera es que mi padre falleció, contrajo cáncer de páncreas y murió solo unas semanas después y fue devastador para mí. Él era como uno de mis seres más cercanos. Él era como mi mejor amigo y cuando falleció realmente me afectó profundamente. Y en cuestión de días, él empezó a aparecerse, así como se me presentaba en la sala con su bata de hospital y comenzaron a suceder todo tipo de cosas extrañas, como veía monedas, plumas y símbolos, y me subía al coche y como una línea de una canción se repetía una y otra vez en la radio como te amo, te amo, te amo. Y justo como el espíritu, el velo entre los dos mundos se adelgazó muy rápidamente para mí. Y fue como una hermosa confirmación de que mi padre estaba vivo y bien en el otro lado. Pero también, de cierta manera, me asustó. Fue realmente aterrador, como suele suceder cuando las cosas ocurren, cuando los despertares suceden tan rápidamente. Entonces, lo que pasó es que mi capacidad intuitiva se abrió muy rápidamente, como si la empatía visionaria se expandiera aún más y me sumergí de lleno en la exploración del mundo espiritual. Así que comencé a leer todos estos libros sobre dónde está mi papá y empecé a ver a psíquicos para que pudieran hablar con él. Y empezó a cambiarme y esto continuó durante algunas semanas, y lo interesante fue que de repente todos los clientes que veía en la clínica donde trabajaba cambiaron, como que todos empezaron a llegar con experiencias espirituales y eso no había sucedido antes. Digo, experiencias que solo podrías describir como espirituales. Y entonces un día llegó esta mujer, la había estado viendo durante un par de semanas y ella había tenido un pasado muy traumático, como un abuso muy severo en su infancia, simplemente una larga historia de depresión y ansiedad. Y llegó y me contó una historia sobre algo que le había sucedido aproximadamente 2 años antes de conocerme, que es que un día simplemente sintió que no podía más. Simplemente había tenido suficiente. Y entonces decidió dejar esta vida.
Y así fue al muelle local y como tú eras local, al muelle de Santa Mónica. Fue al muelle de Santa Mónica a medianoche, caminó hasta el final del muelle y se lanzó. Se lanzó con la intención de soltarlo todo. Y así cayó al agua y estaba de nuevo dejando ir la vida. Y de repente sintió esta cálida manta de amor cubriéndola por completo a ella. Y luego una luz se iluminó y estaba un poco desorientada. Y después escuchó una voz que decía, no es tu momento. No lograba comprender del todo, se sentía un tanto confundida. De repente volvió a escuchar, no es tu momento. Percibió una mano en su hombro que la sujetó y la llevó a la superficie del agua, luego la arrastró hasta la orilla. Al salir arrastrándose del agua hacia la arena, buscaba a su Salvador a su alrededor, pero no encontraba a nadie. Sabía que había sido salvada por un ángel y simplemente lloró. Y la historia siempre me conmueve porque toda su vida sintió que a nadie le importaba y que ella no significaba nada, y que un ángel viniera a salvarla simplemente lo cambió todo para ella. Así que me estaba contando la historia en nuestra sesión un día y ella está llorando y yo estoy llorando y estoy pensando, wow, esto es realmente interesante. Entonces, en la clínica donde trabajaba, cada semana tenías que entrar y hablar con un supervisor sobre nuestros casos solo para revisarlos todos. Así que un par de días después volví a verlo y le conté esta historia sobre esta persona y estaba profundamente conmovido, incluso mientras la contaba. Y él simplemente me miró y dijo, Breen, tienes dos sombreros que ponerte. Tienes el sombrero de la psicología y el sombrero de la espiritualidad y no puedes usar ambos. Y yo simplemente lo miré y entonces él continuó describiendo toda la experiencia como si la mujer hubiera inventado todo eso porque buscaba una figura paterna idealizada que la salvará. Y simplemente le quitó toda la belleza a la experiencia. Y mientras hablaba, yo pensaba, sí, no sé si puedo seguir haciendo esto. Así que salí de la habitación y pensé, no creo que la psicología sea la respuesta. Y así, básicamente, todo empezó a cambiar después de eso. Dejé la clínica en unas pocas semanas. Lo perdí todo. Una de esas historias clásicas. Perdí mi trabajo, mi dinero, mi hogar, todos mis amigos. Mi familia pensó que estaba loca. Llegué a cero absoluto. Y me tomó como 2 años más o menos resolverlo todo. Pero eventualmente lo que terminé haciendo fue abrirme a hacer un canal para los registros akáshicos. Aprendí a hacer sanación energética y de alguna manera integré eso en mi trabajo. Y entonces todo despegó desde ahí y desde entonces ha sido la experiencia más increíble. Desde que viste el programa, así que sabes, voy a hacer esta pregunta. ¿Cómo ha sido con tu familia, con los amigos que se han conectado? Si conservaste alguno de tus viejos amigos, tus amigos pueden ir y venir, pero con la familia generalmente estás atorado de por vida, en términos generales. ¿Qué piensan ellos acerca de, dejaste un doctorado? Eso es mucho. Un doctorado implica 10 años o más de estudios y gastos, es tu vida, y lo abandonaste para hacer un canal de registros akáshicos. Uso comillas con las manos para quienes solo escuchan, porque desde fuera parece totalmente descabellado. Es una locura. ¿Y cómo les hiciste frente? ¿Con el nuevo tú? Entonces voy a responder eso de dos maneras. La parte de los amigos fue realmente difícil para mí porque literalmente perdí a todos. Y entonces tuve un periodo en el que estuve bastante solo. Incluso ahora me he enfrentado un poco a eso porque el trabajo que hacemos es simplemente muy distinto. Cuando dedicas tu vida al espíritu, eso de alguna manera te separa de los demás. La parte de los amigos se fueron. Mi familia fue interesante. Tengo que decirte, a mi familia le parecía extraña la psicología, como que no eran ese tipo de personas. Así que incluso para mí, convertirme en psicólogo fue un poco marginal para ellos porque no hablamos de sentimientos, no entramos en ese tipo de cosas. Pero un doctorado parece bueno y ya sabes cómo son los padres. Consigues un trabajo, puedes conseguir uno exacto. Pero mientras te ganes la vida y no tengamos que preocuparnos demasiado por ti, puedes seguir haciendo lo que sea que estés haciendo allá. Así que eso es más o menos como es ahora realmente, incluso dentro de mi familia. Gente encantadora.
Nadie es realmente espiritual. Nadie está realmente consciente de todas estas cosas. Mis padres siempre fueron de los que van a la iglesia en Navidad y Semana Santa, entonces más o menos saben que estoy haciendo esto. No lo entienden del todo, pero mientras pueda valerme por mí mismo, entonces está bien para ellos. Apoyan, pero probablemente no les interesa mucho. Tiene todo el sentido. Entiendo perfectamente tu punto de vista, porque cuando entré a la industria del cine era básicamente como escaparme con el circo. Así que estaba tan lejos de Hollywood al principio que ni tiene gracia. Decirles eso a mis padres es simplemente, Señor, de acuerdo, entonces te vas con el circo, está bien. Eso es lo que, porque eso era esencialmente, es lo mismo. Todos los de Hollywood son feriantes en términos generales. Es una vida muy interesante, por decirlo menos. Y ahora luego el podcasting, que entonces, lo siento, ¿qué haces? ¿Podcasting? Sí. ¿Hablas sobre cine? Vale, eso tiene algo de sentido. Y luego, estoy iniciando un podcast espiritual. ¿Un qué? Tengo familiares que decían, ¿estará en secta? Yo digo que no. Terribles cultos. Si ventilo mis cosas, cada semana de 3 a 4 veces. Un tipo de culto terrible. Es fascinante. Te entiendo en ese sentido. Así que, cuando descubriste los registros akáshicos por primera vez, ¿puedes explicarles a quienes no saben qué son? Solo una explicación sencilla de qué es eso antes de profundizar en el tema. Sí. Los registros akáshicos son como una inmensa biblioteca espiritual que contiene toda la información sobre tus vidas, pasadas, presente y futura. Es como una biblioteca energética. Cuando accedo a los registros no veo una biblioteca con libros, sino una energía donde cada pensamiento, palabra, acción, experiencia está impresa. Cualquier tema, libros, películas, proyectos creativos, animales, todo tiene un registro akáshico al que podemos acceder. Todos accedemos a nuestros propios registros akáshicos constantemente. Es como nuestro derecho de nacimiento. Pero luego he sido entrenado, al igual que otros, para poder acceder a los registros de otras personas. Pero básicamente los registros akáshicos son este increíble almacén de toda la información sobre tus vidas. Es muy hermoso. Y de la tierra todo tiene un. Registro, y es para. Básicamente, los registros akáshicos son para todo lo que sucede en la Tierra. Correcto. Sí, es un punto clave. Así hay registros universales similares a los del universo, pero los akáshicos se enfocan en la historia terrestre. Seguro de ello. Muy detallado, ¿verdad? Para resumir, ¿cuál es tu proceso para acceder a los registros akáshicos? Bueno, me considero un canal consciente, lo que significa que parecerá que soy yo, sonará como yo. Me hago a un lado en mi propia personalidad humana. Entonces Brin está como aquí, monitoreando lo que digo, asegurándome de traducirlo correctamente. Pero básicamente lo que sucede es que digo una oración y en este caso voy a decir la oración en silencio y eso elevará mi conciencia para que pueda acceder a los registros akáshicos. Tan simple como eso. Bueno, si así lo prefieres, si quieres acceder a mis registros akáshicos, entonces diles a todos lo que harás con mis registros y cómo vamos a hacer esto. Nunca lo he hecho antes. He tenido canalizaciones, he tenido otras cosas, pero nunca he accedido, creo, a mis registros akáshicos. He tenido a mis guías espirituales. Son muy mandones, mis guías espirituales. Les encanta intervenir para hablar de cosas con ciertos canales, pero nunca he tenido a alguien que acceda a mis registros akáshicos en el programa antes. Entonces, ¿cuál es el proceso? ¿Qué va a suceder aquí? Oh, qué interesante. Bien, lo que me gustaría hacer es decir la oración y lo que voy a hacer es acceder a tus registros akáshicos y a los registros del programa. Y lo que esto hace es, al acceder a los registros del programa, también me dará acceso a la información de cualquier persona que vea este programa, como si pudiera sentir ya la conciencia de todas las personas que lo verán. Así que ya estamos sintonizando con ellos y traeremos la información para el mayor bien de todos. Notarás que Gray ha empezado a usar la palabra nosotros. Entonces, cuando digo nosotros, es como la conciencia de Brin se fusiona con
los guardianes de los registros, seres de dimensiones superiores que protegen los registros. Lo otro que diría es que la manera en que lo veo es que accedo a la energía de la fuente. Como en particular la frecuencia a la que accedo es lo que yo llamaría la conciencia de Cristo. Así que paso a través del vehículo de los registros, elevo mi conciencia o mi frecuencia para acceder a esas frecuencias superiores. Y en este caso, lo que vamos a hacer es que voy a decir la oración para acceder a tus registros y a los del programa. De modo que la información específicamente diseñada para ti y para las personas que verán este programa fluya. Lo que querían hacer contigo, porque el espíritu tenía una pequeña agenda secreta aquí, es que quieren aprovechar esta oportunidad para casi como abrirte o elevar tu propio nivel de capacidad para transmitir como maestro. Te llaman maestro, sanador, mensajero. Dicen, tú lo sabes, ya has hecho esto antes, sabes que hacia allá te diriges. Pero lo que quieren hacer, simplemente a través de nuestra conversación, es abrirte ese acceso y dejarte ser casi como un transmisor de luz más radiante. Ahora, parte de la razón por la que hacen esto es por ti, muy personalmente, porque te aman. Y también lo que estamos haciendo a través de ti es activar esta capacidad en cada persona, como toda tu gente. Así que cualquier persona que se cruce contigo, cualquiera que te escuche, cualquiera que esté expuesto a tu energía, lo que estamos haciendo a través de este proceso hoy es en realidad activar también lo más hermoso dentro de ellos. Así que uno de mis placeres personales es ayudar a las personas a acceder al propósito divino de su alma, a lo que están aquí para realizar como misión y lo que estamos haciendo a través de ti. Si decides aceptar esta misión, es convertirte en un vehículo para ayudar a las personas a tener aún más claridad sobre lo que están aquí para hacer y ayudarles a acceder a ello, ayudarles a vivirlo. Así que hay como toda esta acción que va a suceder mientras hablamos de ti, mientras hablamos de las preguntas que tienes. Hay todo un otro suceso que quiere ocurrir aquí hoy, no solo para llevarte, para abrirte a un nivel aún más alto de magnificencia, sino también proporcionar una activación similar para cualquiera que escuche esta experiencia o se cruce contigo. Así que creo que es bastante hermoso. Es realmente muy hermoso. Así que agradezco esa explicación tan detallada. Estoy muy emocionado por comenzar, pero tengo una pregunta antes de empezar. Dijiste que los guardianes de los registros, con los que ya tuve a alguien más en el programa que hizo lecturas akáshicas, que habló con los guardianes, dijiste que protegen los registros. ¿De qué los están protegiendo? Esa es mi pregunta para ti. Cuando dijiste eso pensé, oh, qué interesante. ¿De qué los están protegiendo? ¿Fuerzas que intentan entrar a hackear los registros akáshicos? ¿De qué los están protegiendo? Esa es, de hecho, una excelente pregunta. Es súper sencilla. No, básicamente quiero decir que los registros akáshicos de todos están protegidos. Puedo acceder a tus registros porque pedí tu permiso y tú me lo diste. Tú puedes acceder a tus propios registros. Todos pueden acceder a sus propios registros, pero para que alguien más acceda a tus registros, sí necesitas protección. Así que el guardián de los registros, como alguien no puede, especialmente si eres una figura pública, por ejemplo, a la gente podría interesarle mucho saber de ti y lo que haces, pero no pueden simplemente acceder a tus registros y obtener información sobre ti sin tu permiso. Así que básicamente la protección es que la información en tus registros es tuya, a menos que seas parte de un grupo o algo por el estilo, donde hay varias personas dentro de unos registros en particular. Pero no es tanto por cosas aterradoras externas, es simplemente que está protegido y es como nuestra confidencialidad, nuestra privacidad está resguardada. Está bien. Excelente respuesta. Entonces, ¿cómo empezamos? Voy a proceder a decir una oración, así que la diré en silencio para mí. Y a veces, cuando abro los registros, tienen algo que quieren decir. Si es así, te lo haré saber. Y después nos enfocaremos en las preguntas que tienes para hoy. Así que lo que me gustaría que hicieras es tomar una buena y profunda respiración y simplemente respirar aire y luz en tu cuerpo. Y simplemente abriendo tu pecho, abriendo tus pulmones, abriendo tu corazón. Al hacerlo, creamos un espacio de sanación o un templo curativo para que fluyan de forma fluida y sencilla la sabiduría y las energías que te benefician. Muy bien, tomando otra respiración profunda y suave, voy a proceder a decir la oración en silencio y abrir tus registros.
Si me ves chasquear los dedos, estoy limpiando energías. Casi termino. Muy bien, los registros akáshicos están abiertos y tenían un par de cosas que decirte para empezar. Lo primero que quieren hacer es reconocerte de una manera grande, brillante y hermosa, porque dicen que eres un ser asombroso. Tienes una hermosa, luminosa y radiante solescencia. Y aún así, un corazón dulce y amoroso que es absolutamente encantador de contemplar. Dicen que esta es una vida de gran importancia para ti. Dicen que es una en la que has venido a hacer mucho bien. Indican que has hecho lo que ellos llaman tocar muchos corazones y mentes en tu vida hasta ahora, pero que estás en un periodo de tiempo en el que tu expansión o tu alcance se hará cada vez mayor. Me transmiten esta experiencia de explosiones, lo que me dice que tu impacto o alcance en el mundo no va a ser gradual, va a ser, digamos, explosivo. Dicen que toda tu vida ha estado encaminándose hacia todo lo que está a punto de sucederte en los próximos 5 a 10 años. Dicen, está bien, voy a retroceder y simplemente decir que te lo están diciendo a ti, pero parte de la razón por la que te lo dicen es que hay verdad en esto para todos los que están escuchando esto. Hay verdad en esto para todos los que vienen a ti, porque eres un faro de luz que atrae una frecuencia o tipo de individuo particular. Y entonces, una de las cosas que realmente están tratando de hacer hoy es despertarte o empoderarte para ser esa versión más grande de ti mismo. Estás aquí para cambiar el mundo, no solo con tus palabras y no solo a través de estas experiencias y de aquellos a quienes te diriges, sino que también están tratando de potenciar, digamos, intensificar tu propia luminosidad para que cada palabra que digas, ellos dicen, es como la palabra de Dios, es como un faro de luz. Y así, te están utilizando como el conducto para despertar a cientos de miles de otras personas. Y en realidad es muy conmovedor cuando dicen eso, pero querían decir que estamos hablando muy cariñosamente, muy íntimamente, muy específicamente contigo y a través de ti, a cada vida que toques en esta existencia. Hay mucha emoción aquí acerca de esto. Se rumorea que utilizan esta palabra de nuevo, eres magnífico, quieren que lo sepas. Es tan interesante, puedo ver cómo eres como el guía. Tienes el mapa para tantas personas y que te están guiando de manera muy específica en cuanto a los temas y la gente, los individuos que vienen a tu programa, porque es como si tomaran tu mano y dijeran, está bien, tráelos aquí ahora, tráelos aquí, están listos para esto. Así que simplemente una forma realmente hermosa en la que estás expandiendo la conciencia. Nos dicen que su trabajo es mucho más grande de lo que él se imagina y aseguran que es muy importante ahora en estos tiempos porque la gente está despertando a un ritmo más rápido que nunca, pero también va a haber algo de turbulencia en los tiempos que vienen. Y cuanto más despiertas estén las personas, más en contacto estén con su propia sabiduría divina, más sientan sus propios corazones, más fácil será negociar lo que está por venir. Así que creo que más allá de eso, solo querían. Son realmente graciosos porque han estado diciendo esto desde el momento en que abrí tus registros. Te llaman como a un científico loco. O sea, dicen que tienes todas estas ideas, sistemas y pensamientos y todos están en tu mente y te encanta jugar con las ideas y las manipulas y las combinas de maneras interesantes y te encanta compartirlas con otras personas. Dicen que esto es en realidad algo que has estado haciendo durante muchísimas vidas, eso de ser un científico loco, una persona salvajemente creativa y por eso simplemente te adoran por eso. Dicen que te eligieron a ti de manera muy especial, muy específica para este trabajo y sienten tanto amor y admiración por ti por haberte involucrado de lleno. Pues muchísimas gracias por todo eso. Es algo que realmente me honra, por decirlo menos. Así que diles gracias. Te escuchan, dicen que sí, bendiciones. Me identifico con ser un científico loco. He sido excéntrico la mayor parte de mi vida y esta, y estoy seguro de que muchas otras también, por decirlo menos. Así que hablemos un poco sobre el espectáculo. Primero que nada, ¿qué está haciendo el espectáculo en este momento? ¿Qué hará en un futuro cercano y qué puedo hacer como el científico loco protagonista para ayudar en lo que pueda? Tienen una respuesta realmente interesante para eso. Voy a decir el nombre del espectáculo, que es Alma de otro nivel. Solo eso realmente abre esos registros. Al decir el nombre de algo, abrimos los registros. Indican que ha sido un excelente
guardián para el programa. Dicen que tomaste esta pequeña semilla de idea cuando nadie estaba ahí y nadie escuchaba, y le diste luz, la nutriste, la cuidaste y mantuviste la fe en ella, quizás cuando nadie más tenía fe. Y dicen que el pequeño brote surgió y ahora preguntan, ¿qué va a pasar ahora? Ha estado sucediendo por un tiempo. Parece que por más de un año ha habido como lo que llaman una especie de explosión. Dicen que notarás que el crecimiento se acelera cada vez más. Es interesante, comentan algo curioso, y es que parece que justo ahora, en este momento, hay tanto crecimiento como integración. Así que incluso podrías encontrarte pensando, ¿qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Hacia dónde quiero que esto se dirija más? Porque me está mostrando casi como pequeños engranajes o cosas que están como burbujeando. Así que incluso podrías notar que me está mostrando que el espectáculo está creciendo muy rápidamente. Pero incluso podrías notar que hay un periodo en el que de alguna manera se integra un poco y luego, ¡pum!, simplemente se hace más y más grande porque me muestran que sucede en ráfagas, casi como pequeñas explosiones de algo grande, grande. Pero hay algo sucediendo justo ahora donde tú estás. Te están hablando, sí, vale. Y cuando hago cosas así significa que estoy escuchando. ¿Por qué me están hablando? Dicen que hay mucha conversación sucediendo. ¿Te das cuenta de eso? ¿Estás pensando mucho en el programa y hacia dónde va? Todo el día, diario. Pues tú también eres un gran pensador. Me están mostrando que tu cerebro, tu mente está en constante movimiento, pero dicen que ahora es especialmente hermoso porque tienes un gran equipo que trabaja contigo, guías espirituales, porque accedes a información en muchas áreas distintas. No es solo una, así que tienes todo este equipo detrás de ti. Todos están como, espera, hagamos esto, hagamos aquello, espera, ¿y esto qué? Y entonces veo todas estas pequeñas señales que siguen llegando a tu cerebro de todos lados. A veces debe ser difícil estar dentro de tu mente porque hay tanto como ideas a montones, pero indican que tienes un gran público de guías espirituales que están ahí, todos de pie. Oh, son graciosos, todos de pie, dándote sus sugerencias. Dijeron algo que es bastante simpático. Dicen que además de toda la información que aportas, dicen que eres realmente gracioso. Lo intento. Dicen que dejes que tu humor natural se muestre. ¿Cómo? Deja que tu ser natural salga cada vez más y más. Hasta vez. Está bien. Entonces, para resumir lo que dicen, primero que nada, es que te van a dar muchas ideas y quieren que de alguna manera como las filtres y las digieras todo lo que te están proporcionando. Así que ahora quieren que haga una comparación en el sentido de que, en cierta medida, en este momento, esto le está sucediendo a todos los que han entrado en contacto contigo. Es como si hubiera un procesamiento, una reflexión, y entonces todos, tú en primer lugar, pero muchos, harían bien en pensar realmente en qué es lo que quiero ahora, hacia dónde voy, porque estamos a punto de entrar en una energía de aceleración. Se aproxima rápidamente. Ya ha comenzado, pero es casi como si el velo entre los mundos o la luz cósmica proveniente de los reinos superiores estuviera a punto de irrumpir y todo va a acelerarse. Así que una de las cosas que podrías ver como resultado de eso es casi como algunas cosas a las que te has aferrado. Quizás personas en el mundo se han aferrado, van a ser sacudidas un poco, pero muestran que va a ser reconfigurado. Así que están hablando tanto a ti como al programa, pero también están extendiéndose hacia lo que vamos a estar viendo en el mundo en estos próximos días. Dicen que por eso tu intención reflexiva, como tu enfoque, como lo que quieres, va a ser súper importante porque va a estar súper cargado. Así que, de nuevo, para ti, indican que el programa va a pasar por este proceso de germinación, casi como un proceso de gestación, y luego, boom, dicen que vas a recibir diferentes lecciones en diferentes momentos. Ten en cuenta que lo que compartas puede cambiar. Me siguen mostrando, subir de nivel, subir de nivel. Puedes sentirte llamado a compartir diferentes mensajes en distintos momentos. Así que simplemente sé flexible. Dicen que a tu cerebro le gustan las cosas nuevas, le gusta el cambio. Disfrutas de la diferencia de las personas, de las distintas perspectivas. Así que simplemente permítete seguir cambiando y será muy creativo y muy interesante para ti. Me muestran que millones, vas hacia los millones.
millones y millones de personas. Creo que lo que quieren decir con eso es que personas que te siguen regularmente estarán en los millones. Claro, tienes a esa cantidad de gente viéndote, pero personas que se han comprometido. Gente, sí, vale, dicen algo así como las personas que asisten a tu escuela o a tu iglesia, que es la palabra que usaron, serán millones. Y hay algo muy poderoso en eso porque es como la amplificación de todo lo que viniste a hacer aquí. Pero también es que esas personas, incluso si están en Internet, están como uniendo sus energías y juntas son más poderosas. ¿Alguna vez has pensado en hacer cosas presenciales o... Este año estamos probando el terreno. Quizás hagamos algo pequeño, como meter el dedo del pie en eso, pero sí lo haremos, es inevitable. Eventualmente organizaremos algún tipo de evento o exposición o convención o alguna reunión de ese tipo. Es algo que probablemente haremos en el futuro, pero por ahora, este año nos estamos enfocando principalmente en crecer. Seguimos creciendo y creciendo y creciendo. Esa es la pregunta que quería hacer sobre nuestra estrategia de crecimiento con los idiomas, algo bastante inusual en este ámbito en particular, especially at the pace I'm going, adding a new language every 3 weeks, porque estoy loco contra el científico loco. Estoy completamente loco. Me apresuro contra nadie más que contra mí mismo. ¿Cómo va a afectar eso al espectáculo y a la gente a la que va a llegar? Porque estamos entrando en idiomas completamente diferentes y mercados y países que realmente nunca han tenido acceso a este tipo de conversaciones. Sí, quieren responder a algo de lo que hablábamos hace un momento y luego hablaremos de idiomas. Dicen casi como si fuera imperativo que reúnas físicamente a las personas. Realmente quieren animarte a organizar encuentros para que estas personas de ideas afines puedan conocerte y también puedan conocerse entre ellas. Hay algo muy importante en eso. Es como su pequeño mensaje de servicio público para las reuniones presenciales. Solo quieren asegurarse de que lo mencionemos. En cuanto al idioma, dicen que expandirte a diferentes idiomas es una de las cosas más extraordinarias que puedes hacer, porque me muestran que hay personas que te han escuchado, pero no lo han comprendido del todo porque no captan la sutileza del idioma. Entonces, hay algo en eso de llevar tus conceptos, tus experiencias a el idioma nativo. Dicen que provoca un crecimiento explosivo. Lo interesante es que algunas de las áreas a las que te estás expandiendo serían algunos de los idiomas a los que te estás expandiendo. Algunos de estos conceptos van a ser un poco nuevos. Va a ser como empujar los límites un poco. Así que dicen, no te preocupes por cualquier resistencia contra eso. A veces, al explorar terrenos nuevos, podrías recibir como una pequeña de esos elementos marginales, puedes obtener una pequeña respuesta, pero ellos están como, oh, él solo va a ser así, porque dicen que la mayoría de vas a tener el impacto que buscas y lo que es hermoso. Y dicen que esa es parte de la razón por la que son graciosos, que dicen, parte de la razón por la que queríamos reunirnos contigo hoy es que queríamos activarte. Al compartir tu energía con más personas, estarás finamente sintonizado con lo que todos necesitan. Así que la respuesta más breve a lo que preguntas es traducir. Estas discusiones a otros idiomas va a ser una de las maneras más profundas en que personalmente puedes acelerar la evolución de la conciencia en la Tierra. Es algo bastante grande. No está nada mal, no está nada mal. Es bastante grande decirlo. Supongo que por eso tengo casi un mandato personal para hacerlo tan rápido. No, porque lo estamos haciendo. Nuestro objetivo es hacer al menos 20 idiomas este año, lo cual es una locura. Eso es casi uno cada par de semanas. En esencia, es mucho. Pero aún así, vamos a buen ritmo para lograrlo y vamos a seguir haciéndolo. Pero de nuevo, algo en mí insiste, debes hacerlo. Tienes que sacarlo, tienes que sacarlo, tienes que sacarlo, tienes que sacarlo. Y la gente dice a mi alrededor, nadie, no compites con nadie, nadie te obliga a hacerlo. Si lanzas 2 idiomas este año, estarás bien. Y yo pienso, sí, no, debo hacerlo cada 2, 3 semanas. Tengo que hacerlo cada 2, 3 semanas. Es algo dentro de mí que no deja de decirlo. No sé por qué, es solo que hay una voz dentro de mí que sigue diciendo, vamos, hazlo, tienes que seguir.
tienes que crecer, tengo que crecer. Y yo, bueno, está bien. Es interesante para ti porque está programado en tu ADN. De alguna manera siempre tiendes a exigirte. Como sea que lo hagas, te has estado exigiendo. Siempre te has estado exigiendo, pero indican que en esta área en particular sientes como la urgencia del mundo, como si imaginaras que la Tierra misma tiene conciencia y está buscando un cambio. Y dicen, Él está conectado, el pulso de la conciencia terrestre, y así realmente te están llamando. También te llama el Espíritu. Dicen, disfruta el proceso completamente y también dosifícalo un poco, asegurándote de que estás bien, porque esto es una maratón para ti. Definitivamente esto no es una carrera rápida, seguro que no es una carrera rápida, pero hay un gran reconocimiento, casi como si quisieran honrarte por tu disposición a esforzarte un poco para traer estas frecuencias, porque son palabras e idioma, pero realmente son frecuencias, a tantas personas como sea posible, lo más rápido posible. Dicen, tendrás que acostumbrarte a ser un poco más famoso de lo que eres. Ay, no. Sí, la verdad es que no sé. Soy director por naturaleza. Prefiero estar detrás de la cámara, pero hago lo necesario para llevar adelante la misión, difundir y compartir conocimiento y energía con el mundo. Parece que me he enlistado. Del otro lado, me apunté para este trabajo, así que estoy dispuesto. Nos elegiste y tú dijiste sí. Cortaré la madera y cargaré el agua. Como siempre me gusta decir, eso es todo lo que puedo hacer. Eso es todo lo que puedo hacer. Bien, ya basta del espectáculo, ya basta de mí. Pasemos a preguntas más profundas sobre el mundo. Desde los registros akáshicos, ¿cuál es la causa raíz de todos los conflictos y guerras que están ocurriendo ahora en el mundo actual? Dicen, gracias por esta pregunta. Es con una gran, casi como compasión y ternura que responden esto. Me están mostrando esta imagen de como una lata llena de piedras. Y dicen que la lata tiene que ser agitada. Dicen que estamos a punto de experimentar uno de los cambios más profundos en la conciencia humana, como que realmente estamos avanzando hacia el cielo en la tierra. Pero lamentablemente, lo que está sucediendo, y lo estamos viendo por todas partes, es que todo lo que no esté alineado con las frecuencias o casi como la visión superior de hacia dónde vamos, va a ser como sacudido. Y dicen cómo que la oscuridad va a ser expuesta. Y por oscuridad se refieren a simplemente las frecuencias más bajas. Quizás aquellos que no están tan interesados en el amor, la luz y la unidad, todo eso tiene que ser. Dicen, ya has escuchado esto antes, pero solo quieren enfatizarlo de nuevo, que todo está bien. Va a haber un cambio que llegará y el cambio va a ser bastante profundo de ciertas maneras. Como muchas de las viejas estructuras se van a desmoronar porque no pueden pasar al siguiente nivel. Todo es en servicio de la luz, todo es en servicio, en amor y en última instancia, todo es en servicio para recordar que cada ser humano es amor. ¿Qué papel juega la humanidad en la evolución de la Tierra? Se ríen un poco de esta pregunta. Les parece tierna. La Tierra tiene su propio y único camino de ascensión o crecimiento. A veces la Tierra siente que los humanos se interpusieron en ese camino, pero dicen que en realidad estamos trabajando juntos de manera hermosa. Afirman que los humanos están despertando a la unidad, casi como si fuéramos uno, como si la Tierra fuéramos nosotros y nosotros fuéramos la Tierra. Dicen que es interesante verlo de esta manera. Los humanos han causado mucha de lo que llamaremos experiencia para la Tierra. De modo que si la Tierra se hubiera dejado sola para crecer y florecer y todo eso, habría sido un camino muy distinto al de tener que sostener a la raza humana que ha traído tanto, muchas alegrías y deleites, como también más desafíos. Dicen que habrá, bueno, la Tierra está en un camino de ascensión y lo logrará. Ella llevará a los humanos consigo. También dice que los humanos la están apoyando. Entonces, casi como que llegaremos juntos es lo que ella está diciendo. Muy bien. Pero no podríamos estar sin el otro. No lo hagas. Entonces, lo de mudarnos a Marte pronto, como dicen que nos vamos a convertir en marcianos, y muy probablemente, digo, muy probablemente, podríamos tener algunos humanos en Marte. Es muy posible, sin duda. ¿Será eso? Me encantaría hacer esa pregunta. ¿Qué piensan sobre eso? Nosotros yendo a otro planeta y tal vez estableciéndonos allí e intentando construir algo, ¿eh? Les encanta esta pregunta.
responden que algunos lo harán. Dicen que hay quienes nacen con ese ardiente deseo en el corazón de ir a vivir a ese otro lugar. Dicen que algunos lo harán. No me dan a entender que serán muchos. Hay ciertos individuos a los que los llaman exploradores, que quieren tener esa experiencia. Dicen que, ¿qué pasará en su lugar? Parece que va a haber un pequeño desplazamiento de la población terrestre, pero todo esto lo dicen de una manera muy amorosa, no de una manera aterradora. Probablemente habrá como un desplazamiento de la población mundial para que la Tierra pueda, casi como tengo la sensación de como recostarse, relayarse, que hay la cantidad perfecta de personas viviendo en la Tierra en ese momento. Dicen que la Tierra como que bromea. Eso es gracioso, ¿no? Como que la Tierra dice en broma, oh, voy a mandar algunos de esos hacia ti, como a los otros planetas. Y creo que es como una pequeña broma cósmica, pero solo parece que un porcentaje de los terrícolas van allá, pero entraremos en un mayor equilibrio con nuestra Tierra. Sí, es como cuando les dices a tus hijos, solo voy a mandar a sus hijos a vivir con sus tíos, básicamente. Estamos cansados de sus travesuras, de sus monerías. Está bien. Esta es una pregunta que ha surgido cada vez más en los últimos años. Diría que en los últimos 20 a 25 años este concepto ha cobrado relevancia en el ámbito popular. La idea de una realidad simulada. ¿Vivimos en una realidad simulada? Y de ser así, ¿quién o qué está, digamos, a cargo de todo? Tienen una respuesta bastante interesante para esto. Dicen que sí, la Tierra vive lo que vivimos ahora. En realidad no es la verdad de cómo son las cosas, pero ¿quién está a cargo de ello? Me muestran dos elementos distintos. Dicen en gran medida que realmente creamos nuestra propia realidad, creamos lo que nos sucede, creamos la forma de nuestras vidas y luego todas nuestras pequeñas mini realidades se unen en esta realidad mayor. ¿Quién la está creando? Un poco de eso va a depender de la filosofía. La filosofía se basa en tu experiencia, en tus lecciones. La describen como el Espíritu de Dios inteligente e infinito, la fuente de todo que crea tanto ilusión como realidad. Se dice que este Espíritu Divino es impulsado en última instancia por un estado superior de conciencia. Además, expresaron el deseo de que los seres humanos tuvieran la capacidad de jugar con sus propias vidas, determinando así cómo se desarrollan sus propias pequeñas películas. No muestran, digamos, ninguna fuente negativa o siniestra que guíe este proceso. Me muestran que es lo infinito, es como el Espíritu de Dios, la fuente. Crea como una burbuja dentro de la cual podemos jugar. Y luego tenemos la oportunidad de representar nuestras propias pequeñas películas. Eso es interesante, de acuerdo. He escuchado también este concepto, que todas nuestras almas, la vida de una alma, hablamos de vidas pasadas y futuras, pero eso no es del todo preciso, que todas nuestras vidas se están desarrollando exactamente al mismo tiempo. ¿Podrías explicar a la gente cómo es posible que esto suceda a través, digamos, del tiempo, si es que eso es posible? Entonces, mi época en la Atlántida, mi tiempo en Egipto y mi vida futura en Marte como explorador están ocurriendo al mismo tiempo. ¿Podrías explicar a todos cómo es eso posible en nuestra percepción, en nuestro cerebro, que no es la máquina más vasta? Es complicado asimilar que esto esté sucediendo. Pregunta hermosa, y es una que resulta difícil de comprender para la mente humana. Tienen una forma muy atractiva de describirlo visualmente que compartiré. Dicen que es aún más complejo en cierto grado de lo que estás mencionando porque en cualquier momento dado, como aquí está Breen o allí estás tú, tenemos múltiples decisiones, tenemos múltiples líneas de tiempo que se están desarrollando en cualquier momento dado. Así que para cualquier decisión que tomamos, quizás hay 10, 15, 20 diferentes decisiones que podríamos tomar y cada una de esas despliega una línea de tiempo diferente. Expreso esto porque la manera en que lo muestran, como con las líneas de tiempo, por ejemplo, es que cuando estoy trabajando con alguien y estoy observando potenciales futuros, me muestran como a la persona
y luego me muestran este potencial como casi en un pequeño tubo, como una pequeña película corriendo en este pequeño tubo. Y justo encima de eso me muestran otra pequeña película corriendo en otro tubo. Esa es otra opción. Podrían tomar esa decisión y hacerlo. Y encima de eso hay otra pequeña película. Veo estas infinitas cantidades de películas con diferentes potenciales. Así es como a menudo me lo muestran cuando observo hacia dónde se dirige una persona. Entonces, usaremos eso como ejemplo de que ahora observamos estos diferentes. Y de hecho, cada vida tiene múltiples potenciales dentro. Pero si te imaginas que cada una de esas vidas está en realidad dentro de uno de esos tubitos y luego lo aplastas como si fuera un panqueque, porque eso es lo que ella dice en realidad. Lo que sucede es que todas estas realidades existen de manera casi lineal. Y luego, como que el universo las aplana y simplemente están todas ahí. Dicen que hasta cierto punto probablemente no podrás entender esto completamente mientras estés en un cuerpo humano, porque necesitamos tener tiempo lineal para poder vivir. Pero dicen que para aquellos de ustedes que meditan, para aquellos que se permiten entrar en otras dimensiones, es como, oh, espera, sí recuerdo Egipto y, oh, espera, sí recuerdo la Atlántida y, oh, veo que había otro potencial cuando tomé esta decisión en lugar de aquella. Dicen que al salir de la realidad actual podemos sentir el panorama general, pero lo veo más simple. Tenemos varios tubos de existencia que transcurren simultáneamente y luego se aplastan en este momento. Está bien, está bien. ¿Cuáles son las lecciones clave que la humanidad debe aprender hoy? Dijeron de inmediato amor, cooperación y unidad, que la esencia del mundo es amor, la esencia de la vida es amor. Quieren que aprendamos a vivir en armonía unos con otros. Y finalmente quieren que sepamos que no hay separación entre ninguno de nosotros, que realmente existe un estado de conciencia donde todos somos uno. Y esa es la verdad. ¿Cuál es el propósito detrás de los desastres naturales en la Tierra? Bueno, están diciendo que es similar a cuando hablamos de la imagen de, digamos, piedras en una lata y agitarlas. Pero déjame ver qué más quieren decir sobre eso. Dicen que la Tierra ha absorbido todas las presiones y tensiones. La Tierra está muy alineada con la personalidad humana. Así que todo lo que cada humano ha sentido o experimentado, cada llanto que cualquier humano haya tenido, cualquier alegría que cualquier humano haya tenido, dicen que cualquier tristeza, cualquier satisfacción, todo eso ha sido absorbido por la Tierra y parece que ella ha necesitado. Me están mostrando cosas que realmente cambian, como terremotos. Es como si todas las emociones salieran a la superficie. Dicen que los desastres naturales, quiero decir, están diciendo que hay verdad en eso que ustedes llaman calentamiento global, que hay un cambio en el ambiente que está provocando cambios en sus patrones climáticos. Pero la razón por la que esto sucede es, en primer lugar, para despertarlos a la importancia de cuidar su tierra. Y en segundo lugar, es simplemente un vasto equilibrio y reequilibrio que está ocurriendo. Dicen que de esto resulta un bien supremo. Por favor, sepan esto, hay un bien supremo, pero las cosas se reequilibrarán de una manera que parecerá un poco distinta a como es ahora. Pero dicen, no se preocupen. ¿De qué formas estamos conectados con otras conciencias en este universo? ¿Te refieres a ofrecer seres? Sí, definitivamente creo en la existencia de otras formas de conciencia en el vasto universo. Si los terrícolas somos la única forma de conciencia, ¿cómo podríamos conectarnos con otras formas de conciencia si no existen? Sería una verdadera lástima en el inmenso y misterioso espacio cósmico. Indican que la forma en que lo expresan es que el universo está repleto de vida. Es solo que muchos existen en lo que llaman como una frecuencia, que es como la velocidad de la energía. Es diferente a lo que podemos ver. Dicen que no hemos ni siquiera empezado a descubrir. Aseguran que hay vida en cada planeta. Hay vida fuera de los planetas, en planetas lejanos, en los sistemas estelares. Dicen que todos compartimos un origen común, lo que yo llamaría Dios, espíritu, fuente, el todo que es. Y dicen que por eso hay quienes entre ustedes, al sintonizar sus frecuencias con los pleiadianos, arcturianos y la gente en Marte, no pueden ajustar su frecuencia ni sintonizar su conciencia con ellos, porque dicen, todos somos iguales. En realidad, dicen, están más en contacto con nosotros de lo que nos damos cuenta. Nos influyen de maneras diseñadas para nuestro beneficio. Es como una radio, donde simplemente ajustas tu frecuencia y puedes conectarte con los demás.
pero dicen que el universo está vivo, que todos compartimos una hermandad. ¿Cuál es la visión de los registros akáshicos sobre la vida después de la muerte y el alma? Bueno, dicen que los registros akáshicos son un almacén de esa información, como que dicen que nosotros guardamos todo eso. ¿Tienes alguna pregunta más específica al respecto? Quizás, ¿cómo afecta el karma a nuestra vida actual? Para la gente que realmente no entiende este concepto de karma, creo que se ha tergiversado un poco. La palabra karma en el ámbito popular, donde si haces algo, algo malo te va a pasar. O si haces algo bueno de inmediato, algo bueno te va a pasar. ¿Cuál es el punto de vista de los registros akáshicos sobre el karma y cómo afecta el viaje de nuestra alma? Sí, es una pregunta realmente interesante porque dicen que el concepto de karma probablemente tuvo un impacto más fuerte. Fue desarrollado en épocas en que los humanos necesitaban pautas más específicas sobre esto está bien, esto está mal, así es como debes tratar a las personas. Dicen que hay una verdad energética en que si hago esto tiene ese impacto, pero están indicando que, bueno, responderé eso de dos maneras. Dicen que ha habido momentos en los que la noción de karma era muy importante. Ayudaba a mantener a la gente en orden, o les ayudaba a entender cómo interactuar con otros seres humanos. Pero también me están mostrando eso, me están mostrando ambas cosas. Ya ha sucedido para algunas personas y sucederá para otras, que en realidad estamos siendo liberados de lo que llaman como los lazos del karma. Vamos a trascender la noción de lo bueno y lo malo en busca de una comprensión más profunda. Aquellos que aún necesiten esas directrices las tendrán, pero están diciendo que estamos trascendiendo el lugar donde tendremos ese tipo de relaciones de causa y efecto. ¿Tiene sentido? Tiene todo el sentido. Despejen el camino, dijeron Baem. Parte del problema con la verdad espiritual es que no es igual para todos. Hay diferentes reglas para diferentes niveles, distintas leyes para distintos niveles de conciencia. Así que están intentando abarcar varios, no ámbitos de la conciencia al mismo tiempo. Está bien. ¿Qué son los registros akáshicos? Perspectivas o puntos de vista sobre la inteligencia artificial, algo que es. Parece que surgió de la nada. Hace un año, hace un año y medio, la inteligencia artificial era ciencia ficción y ahora está en todas partes. Todos la usan. ¿Qué impacto tendrá en la humanidad y en su evolución espiritual? Es una pregunta verdaderamente fascinante porque dicen que, como cualquier cosa creada por humanos, existe el potencial para un gran bien y también el potencial para causar daño. Dicen que hay quienes desean usar la IA para generar su propio poder y quizás su preocupación no es el mejor interés de todos. Lo importante que hay que saber sobre aquellos que usarían la IA no para el mejoramiento de la humanidad es que sus protecciones, como ciertas personas cuando no desean el bien para los demás, de nuevo la mayoría todavía tienen la oportunidad. Me están mostrando como estas dos líneas aquí. Exactamente. Se les dará un poco de margen para experimentar y así. Aprender de sus propias experiencias, pero realmente no pueden ir demasiado lejos. Así que es interesante porque incluso mientras decimos estas palabras, podemos sentir que hay como un poco de energía de miedo en una parte de la humanidad sobre qué hará esta IA y qué desean decirles a aquellos que tienen un poco de preocupación. Y están diciendo, hemos escuchado a estos. Hay barreras de seguridad. Gracias por esa palabra. Es perfecto. Estará contenido. Por un lado y por otro hay que considerar otros aspectos. Dicen que hay un proceso muy interesante donde como el humano y la máquina, que sería la computadora, por así decirlo, humano y máquina, pueden unirse para crear algo aún más grande, más brillante, más rápido que la mente humana por sí sola. Entonces, esto es casi como tomar las mejores partes de la mente humana y expandirlas aún más. ¿Cómo? Me muestran algo bastante hermoso puede surgir de ello, como la velocidad de procesamiento y ciertos tipos de capacidades o actividades intelectuales que podrían haber tomado a la mente humana como más tiempo para hacer, al enviarlo aquí, al hacer que suceda mucho más rápido, acelera todo. Entonces, lo que desean para ti y tu gente en particular es unámonos todos para buscar el mejor resultado posible de la IA. ¿Cómo usemos nuestra conciencia para crear el resultado que deseamos? Sí,
Es parecido a la humanidad o el hombre creando un auto. Así podemos conducir mucho más rápido de lo que podemos correr. En esencia, sin esa tecnología, no podríamos movernos tan rápido. Si no tuviéramos autos o aviones o transporte, el mundo se movería al ritmo que tenía hace 150 años, mucho más lento, mucho. No podríamos movernos tan rápido como ahora. Así que mi punto de vista sobre la IA siempre ha sido el mismo. Siempre ha sido el mismo. Es una herramienta como cualquier otra. Es una herramienta extremadamente poderosa, pero puede ser utilizada para el bien y ya la estoy utilizando para el bien y tratando de difundir este mensaje al mundo, y sí acelera las cosas de una manera que es incomprensible. Hace un año, hace 2 años, así de rápido, está avanzando. Hace un año, nunca había visto algo así. Digo, llegó el Internet, y el Internet tardó unos años antes de que realmente se afianzara, pero debido a la base del Internet y la tecnología que se ha construido alrededor del Internet, la IA puede avanzar mucho más rápido debido a la fundación que ya se ha establecido. Es bastante notable, pero está avanzando a un ritmo de cambios diarios, cambios semanales. No son cambios anuales. Va a ser asombroso ver hacia dónde se dirige. Soy muy optimista al respecto. Estoy de acuerdo con los registros akáshicos. Siento que es algo que beneficiará a la humanidad hasta el punto en que no necesitas sentarte a aprender datos de un libro, que son algo inútiles cuando podrías tener acceso instantáneo a esa información y enfocar tu mente en cosas de creatividad, de servicio, de otras cosas en las que puedes concentrar tu energía porque todo ese otro asunto mundano está de cierta forma resuelto en muchos aspectos, algo así como lo hacían los griegos, los filósofos de la antigua Grecia. Ellos básicamente se la pasaban sentados porque todas sus necesidades estaban cubiertas. Claro, por esclavos. No estoy diciendo que eso sea bueno, pero ellos tenían todo el día para pensar. Entonces, es una analogía de nuestro rumbo. Creo que eventualmente querían simplemente subrayar una palabra que usaste, creatividad, porque dicen que es, de alguna manera, la diferencia entre la IA y la mente humana, que la mente humana tiene una capacidad distinta para crear algo nuevo que nunca antes se había creado. Todavía hay un tono emocional diferente en lo que genera la IA, y eso es simplemente el espíritu humano. Así que siempre funcionarán, siempre trabajaremos mano a mano, el uno con el otro, pero hará más fácil mucho. Gracias a Dios. Isaú. ¿Cómo accedemos a nuestros poderes innatos para manifestar nuestra realidad? Dicen que es fácil. Dicen los seres akáshicos. Es fácil en ese plano superior rodeado de sabiduría, pero para nosotros, los simples mortales, ¿cómo accedemos a esa información? Te aman. Dicen que cada quien tiene la capacidad de crear su propia realidad más fácilmente que en cualquier otro momento de la historia humana. Me están haciendo recordar aquel libro o esa película llamada El Secreto, que realmente fue como la llave que abrió la puerta a que la gente supiera que podía hacer eso. Pero eso fue hace años. Ahora lo que dicen es que lo bonito es que la forma en que creas lo que deseas es casi como sumergirte en tu propio corazón, encontrar la paz dentro de tu corazón y luego encarnar la frecuencia o la forma de ser de aquello que deseas. Ahora, la parte complicada de la creación, a la que llaman creación o manifestación, es que debe estar alineado con tu mayor bien. Así que muchas veces queremos y trabajamos en algo que en última instancia no es lo mejor para nosotros, que puede que pensemos que es lo que queremos en ese momento, pero en realidad no está apoyando el camino de nuestra alma. Por lo tanto, a veces esas creaciones no se materializarán. Pero lo que están diciendo es que uno de los regalos de esta época, realmente grandioso, es el más grande en cualquier momento de la historia humana. Al mirar hacia adentro, lograr el equilibrio, encontrar la paz, incluso si quieres sentir que te estás conectando con la energía primordial. Siente, conviértete en aquello que deseas y mantén esa vibración sostenida.
todos entramos y salimos, pero dicen vuelve una y otra vez a esto es quien soy para poder recibirlo y dicen que podrás hacerlo. Esto es realmente algo que les emociona mucho. Si pudieran hablar un minuto sobre esto, están realmente emocionados porque otra de las cosas que está sucediendo ahora es que, y esto está en perfecta alineación con manifestar o crear lo que queremos. Dicen, similar al ejemplo que dieron antes, en cualquier momento dado, en cualquier decisión, tenemos múltiples capas de opciones, como podría hacer esto o aquello otro, cada uno solo un poco diferente del siguiente. Y dicen que en este momento, muchas personas enfrentan desafíos y dificultades. Existe gran inquietud por los acontecimientos actuales. Sin embargo, hay quienes se destacan buscando integrarse plenamente en la conciencia en este instante. En cualquier situación dada, quieren que empieces a elegir la siguiente posibilidad más alta. A eso le llaman la frecuencia. Es decir, incluso en tus circunstancias actuales, elige la que esté un poco más arriba. Como imaginar, ¿cómo puedo sentirme un poco mejor aquí? Vale, ¿cómo puedo sentirme un poco mejor? Y dicen que así es como los humanos aprenderán a moldear su realidad más rápido que nunca, sin importar lo que esté sucediendo. Simplemente elige el mejor aspecto posible de tus circunstancias actuales y luego busca elevarlo un poco más. Dicen que esta es la clave de todo. Consideran que es muy sencillo, es solo sentir, sentir lo que deseas. ¿Tienen algún mensaje de despedida para el público al final? Sí, quieren que sepan que son profundamente amados, sostenidos y valorados. Quieren que sepan que tienen una conexión constante y permanente con lo divino, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nunca los dejamos, siempre estamos con ustedes, los vemos, los sostenemos, otra vez. Dicen, los valoramos. Desean que todo ser humano sepa que no están solos, de nuevo. Son amados, sostenidos y valorados siempre. Como estamos aquí para ustedes y los queremos mucho. Agradezco eso. Dalum, muchas gracias por venir al programa y compartir su conocimiento con nosotros. Lo valoro. Sí, gracias. Entonces voy a proceder a cerrar los registros. Si está bien, lo haré en silencio. Muy bien. Muchas gracias por esa oportunidad. Sí, estuvo muy divertido. Fue realmente divertido. Son muy divertidos. Son un cotorreo. Ahora, voy a hacerte unas preguntas que les hago a todos mis invitados. ¿Cuál es tu definición de vivir una vida plena? Diría que vivir plenamente es, primero, conectar con el espíritu. Segundo, cumplir el propósito divino de tu alma, aquello por lo que viniste. Y tener conexiones íntimas y hermosas con tus seres queridos. Si pudieras volver en el tiempo y aconsejar a tu yo más joven, ¿qué consejo le darías? ¿Qué palabras le dedicarías? Le diría, sigue adelante, todo va a estar bien. Esa es la respuesta más común. Esa es la respuesta más común. Probablemente le diría, está bien, carnal, vas a estar bien, amigo. Vas a tratar con un mafioso en unos 20 años. Mantente alejado de él. Aparte de eso, no, en realidad no. Me ayudes a ser quien soy hoy, pero aún así ten cuidado. ¿Cómo defines a Dios? Llamo a Dios simplemente Dios, espíritu, fuente. Todo lo que es Dios es la energía, la inteligencia que anima todo, está dentro de todo. Es amor, es la energía del amor que está en todo. ¿Y qué es el amor? Me están dando una sensación cálida. ¿Es eso como el amor? Esa sensación realmente cálida, hermosa, dentro de tu corazón que te hace saber que estás conectado con todo de la manera más hermosa. ¿Cuál es el propósito supremo de la vida? Me están diciendo algo parecido a lo que dijeron hace un momento, que es, supongo, saber que eres amor, saber que estás conectado y compartir tu luz de la manera en que te guían, como el propósito divino del alma. Ofrecer tu contribución única de la forma en que te sientes llamado. ¿Y dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu increíble trabajo en el mundo? Muchas gracias. Trabajo con los registros akáshicos, realizo sesiones individuales y organizo un grupo de sanación akáshica. Llevamos a muchas personas a elevarse a los registros akáshicos para sanación, guía y sabiduría. Enseño a acceder a los registros akáshicos, lo cual es mi mayor alegría. Puedes encontrarme en mi sitio web, que es brindapel.com, es brinedipel.com. Sería mi mayor alegría guiarte de la manera que te sientas mejor. Gracias. ¿Y tienes algún mensaje de despedida? Para ti,
Alex, solo quiero decirte muchas gracias por permitirme estar en este espacio contigo, porque siento que hay mucho amor y divinidad aquí. Hay como una verdadera magia en este campo que has creado y a todos los que escuchan esto, solo les digo gracias de nuevo. Lo que más desearía es que sientas amor, que sepas que eres amado y que estás sostenido y valorado y que no estás solo. Y hay una gran belleza en esta vida que tienes. Si pudieran hacer cualquier cosa, solo quieren grabar eso en cada persona que escucha esto. Sí, el mayor amor para ti, Bren. Muchas gracias por venir al programa, por compartir tu acceso a los registros akáshicos y tu hermosa luz con mi audiencia. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Ha sido realmente un placer, un verdadero placer. Gracias, gracias. Gracias por vernos. Haz clic en uno de los siguientes videos para continuar tu viaje y no olvides suscribirte.